Bien, señores. Señores, si usted se pone a analizar la historia reciente de este país, se va a dar cuenta que en esta campaña están enfrentados desde el 2020 todos los hijos de Peña y de Bosch. Los que están, PLD, Fuerza del Pueblo, Leonel. PRD, Miguel Vargas, Peña Gómez, PRM, Peña Gómez, PRD, PRSD, Atuey, BIS, José Fran y PRI, Jacobo. Es el PRD contra el PLD. Es que el PRD es una familia disfuncional. Entonces, hay que notar que es un pleito entre familias. Sí. Por otra parte, ayer estábamos hablando de los mediadores. Y quiero decir que eso hay que seguirlo trabajando, porque cuando estábamos pensando en Santiago, encontramos una situación interesantísima. Santiago era una fábrica de presidentes y nosotros podemos hablar con nuestra invitada de eso, que es santiaguera. Y decíamos que ahora mismo Manuel Estrella y Felito García son los dos empresarios que tienen más o menos el liderato local con proyección nacional. Pero Felito es la transición. Felito todavía era el más pequeño del grupo anterior, de los Espaillá, de los Agripinos, de ese grupo de Bermúdez, ese grupo. Ayer, por ejemplo, recordé que vi en Santiago, en el solar más bonito que había allá en la calle Duarte, esquina, una gran construcción. ¿Sabes lo que están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo ahí? Agora Mall. Ajá. ¿Sabes quién? ¿Quién? Barletta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? El italiano se ha casado con una turca. Se repite la historia de Vicini con Giuliani Curi. Es el segundo Vicini que casa con árabe. Oh, qué bien. Y Barletta entonces juró por la bandera de Santiago y le está haciendo Ágora Mall a Santiago. Él está casado con una lama ahora. Ay, qué bien. Así es que tenemos otros sectores económicos fuertes en Santiago. Bien. Ya no es solamente... Hay también sectores muy influyentes que no se hacen sentir. Inclusive nos han pedido que no lo mencionemos mucho. Pero ¿tú sabes quién es dueño de todos los hoteles en Santiago? Caribe Tour. De los 3 grandes hoteles de Santiago. Pero ahora Ágora va a tener un gran hotel adentro. No, pero como usted dice, no es un desplazamiento de los de la clase empresarial anterior por una nueva, sino una ampliación de la clase empresarial. No. Aquello desapareció. Aquello desapareció. Y lo que queda de aquello es Felito. Pero hay un lama que está... Espaillá no está, Pastoriza no está, Bermúdez no está. Es decir, José Israel y la misma Ana Robles pues, podrían hablar de eso, pero el programa de hoy no es sobre Santiago. No. Porque realmente Santiago lo que tenía era 4 o 5 instituciones que ellos... La Comisión de Desarrollo de ellos, la Zona Franca, el Plan Sierra, que era Ureña, la Ucamaima, el Banco Popular, tenían esas cosas. Ana Robles, neurólogo, la neurólogo. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Ana Robles y ella tiene que decirnos de qué vamos a hablar hoy. Porque ella se habló de cuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales en neurología. Pero ella primero me va a definir monoclonal, porque hay unos televidentes que no se la pierden, pero quieren que le expliquen. Yo juego con la bola, yo
juego con el trompo. Sí. ¿Te acuerdas? No, no, como a veces uno tiene a alguien que uno dice, explícamelo como si yo fuera un niño de 7 años. Alfabeto. Mira, monoclonal. Doctora, gracias por estar aquí. Qué linda en el top estás. Sí. Bien, llegó la primavera. Uh-huh. Doctor, mira, lo primero que son anticuerpos monoclonales. Y nosotros sabemos ya qué es un anticuerpo, pero anticuerpo es una proteína que produce el ser humano normalmente frente a una agresión de un agente que él no reconoce, un anticuerpo. Monoclonal es un anticuerpo artificial que producimos para enfrentar esa agresión de un germen. Es artificial. Los anticuerpos monoclonales son los mismos anticuerpos que usted tiene, que yo tengo de los linfocitos T, pero que se producen gracias al avance de la tecnología biomolecular. Mira. Ok, me explico. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de neurología? Pero que por supuesto, como mi target, o sea, yo soy neuróloga y especialista líder en la República Dominicana y Latinoamérica en cefaleas y migrañas. Yo quiero hablar de ahí porque precisamente el uso es más frecuente en este tipo de patología que decirte que lo que se está haciendo en el Alzheimer, que se usan el anticuerpo monoclonal que le gusta al señor de Sena. Como un elemento previo, doctora, el anticuerpo monoclonal, así como la medicina, ¿cómo se llama eso que estudia el lupus? La inmunología. La inmunología. Esto es inmunología ¿Son pura. cosas nuevas o son cosas que siempre han existido y que ahora se han puesto de moda? No es que esto es nuevo, doctor, gracias al desarrollo, como le dije. Pero yo no di inmunología en la universidad. No, pero la inmunología existía, pero no se había desarrollado. Exacto. Porque cuando tú leías un libro de inmunología, cuando yo me gradué, al año siguiente era un cambio total, como si no hubieses leído nada. Entonces, la inmunología cambia día a día. O sea, eso es una de las ciencias y de las cosas que todos los días hay algo diferente, pero ya se ha avanzado muchísimo en inmunología y en ingeniería molecular y genética. Y siempre ese anticuerpo monoclonal una proteína. Es un tratamiento. Es un tratamiento actualmente. Es decir, eso no se pone ni preventivo ni nada. Es un tratamiento. Se pueden utilizar los anticuerpos monoclonales específicamente en migraña para el tratamiento preventivo de algunas patologías. Y es la neurología la especialidad que más utiliza esos anticuerpos. No necesariamente. Hay otras especialidades. En la oncología. El cáncer. Eso ha revolucionado el tratamiento del cáncer. Y precisamente el tratamiento del cáncer, usted no oye que hablan de inmunoterapia. Sí. Entonces, es basada en ese tipo de anticuerpos y en ese tipo de y patología por ejemplo, específica. en la especialidad suya, doctora, las enfermedades, usted trata, y lo hemos dicho aquí, enfermedades que son degenerativas. Sí. ¿Se podrían usar anticuerpos monoclonales para detener, por ejemplo, la enfermedad esa del pelotero? El Lou Gehrig para detenerlo. Se ha encontrado, porque doctor, precisamente eso se llama, en un campo nuevo que se llama la medicina de precisión. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir la medicina de precisión? Que si yo conozco la fisiopatología de determinada enfermedad, yo voy a ese target terapéutico, a ese blanco terapéutico. Si yo sé que la enfermedad de Lou Gehrig está producida por un proceso en el cual muy complejo, no es una sola cosa, entonces yo me voy a dirigir a eso. Por ejemplo, en el Alzheimer, específicamente en el Alzheimer, yo me voy a dirigir a la causa que lo produce el Alzheimer, que es la proteína amiloide. Entonces, el anticuerpo monoclonal que se crea es para contrarrestar la proteína amiloide para que ella no se siga acumulando en los sitios del cerebro. En la enfermedad de Lou Gehrig se está desarrollando un anticuerpo monoclonal que todavía
como es una enfermedad también tan compleja, no está tan difundido. En las distrofias se musculares está desarrollando un anticuerpo. uno no va. Pueden ser varios anticuerpos, para cada cosa. Sí, que generalmente, como vamos a decir, en un mismo target, pero si en un mismo blanco, perdón, si yo voy a actuar en ese blanco, yo puedo crear un anticuerpo. En base, ya cuando pasan los estudios, hasta las fases de estudio, fase 3, fase 4, y tú ves lo que hay que mejorar, ellos se van mejorando como pasa en dolor de cabeza. El primer anticuerpo monoclonal está en una de las vías que se sabe que produce la migraña, pero no es la única vía. El péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, si nosotros sabemos que ese péptido vasodilatador es el que produce la migraña, entonces nosotros vamos a actuar contrarrestando ese péptido. Y en dolor de cabeza nosotros tenemos en uso 4 anticuerpos monoclonales. Entonces nosotros podemos bloquear esa vía de la migraña a nivel del receptor, donde él se une con el receptor. Pero hay 4 tipos de dolores de cabeza. No, hay 136 tipos de dolores de cabeza. Y ya hay 4 monoclonales, pero aquí es muy bueno decir, doctor, que la migraña es una enfermedad, yo le digo vulgar. ¿Pero por qué? Por la prevalencia, por la frecuencia. Por la frecuencia. Y la han vulgarizado más porque no da más a las mujeres que los hombres. Pero le voy a decir una cosa cuando hablamos de anticuerpo monoclonal. Por eso yo quiero siempre hablar aquí de migraña crónica. El anticuerpo monoclonal no está indicado en personas que no tengan migraña crónica. ¿Y qué es migraña crónica? Una persona que tenga más de 15 dolores de cabeza por mes, por más de 3 meses, con y sin uso de medicación. Entonces aquí hay anticuerpos monoclonales. No es de que yo tengo migraña. ¿No es la cantidad de años que esté sufriendo? No, meses. Meses. Doctor, lo que pasa es que no es que yo tengo migraña, me voy a poner un monoclonal. Tengo migraña, exacto, como dice ahí. Usted sabe, esa fórmula que usted me puso ahí en la pizarra es una forma de Y. La parte de abajo de eso es una inmunoglobulina G. Esa es la estructura de la inmunoglobulina G. Y la parte que está abajo, fuera de la Y, es la parte fija. Y la parte que está en los 2 cuernitos es donde se fija realmente el receptor, que es la parte que es movible. Ahí es que está el epítope, donde entra la proteína para actuar. Proteína producida en el laboratorio que se une a células tumorales. Sí, o sea, ella va directamente, o sea, eso es lo que se llama medicina de precisión, doctor. Pero estábamos hablando, por ejemplo, en migraña, pero no es cualquier migraña, es migraña crónica. Migraña crónica. Ahora, hay pacientes que tienen una migraña episódica, 13, 14 días de dolores de cabeza por mes, que se podría utilizar el anticuerpo monoclonal, que tenemos 4. Y todos terminan en SUMAP, UMAP. Le ponen un nombre cualquiera, pero todos tienen el sufijo UMAP, SUMAP, UMAP. Y tenemos en neurología el primero y el único que tenemos en este país se llama Erenumab y actúa en el receptor. En eso que usted me puso ahí. El único que actúa con el receptor y es el único que tenemos en este país. Pero yo tengo experiencia con todos y todos se tratan se obtienen a través de la clonación de genes de ratas. Unos son humanizados y otros o hay uno completamente humanizado y el que tenemos aquí, que es el que tenemos aquí, y los otros no. ¿Qué quiere decir que sean humanizados o no? Que se parecen o que son casi iguales, aun siendo artificiales, a la proteína normal que tenemos nosotros. Entonces, y también eso tiene que ver con el nivel y la respuesta de inmunogenicidad. Mientras más humanos y más humanizados y más puros son, menos probabilidad de provocar reacciones inmunológicas en el futuro. Los 4, hay uno que se llama Erenumab, hay Movib, aquí se llama Pasurta, el Fremanezumab, el Fremanezumab que se llama Anjovi,
el eptinezumab, que es el último que se inventó. ¿Y cómo usted, el neurólogo, determina a qué dolor, a cuál grupo de dolores de cabeza? No es el dolor, es el paciente. Por ejemplo, ¿a cuál paciente lo selecciona si yo tengo para un paciente tal o con cual migraña monoclonal? crónica y tiene mucho estreñimiento, yo creo que no voy a utilizar el iMovit, la Pasurta. Sí, porque ¿Y qué características tienen esos monoclonales? las características, ¿en qué sentido? Desde el punto de vista de la estructura ¿Por que qué hablamos. son diferentes? Son diferentes porque la vía de administración, por ejemplo, son para uso subcutáneo y mensual. Hay uno que es el fremanezumab, que se puede usar cada 3 meses, el galcanezumab también, porque tiene que ver con la vida media. Hay unos que tienen una vida media de 21 días a 30 días y hay otros que tienen una vida media de 3 meses. ¿Qué tiempo hace que a la clase médica se le presentaron esos anticuerpos monoclonales? ¿Cuántos años? Bueno, yo estoy siguiendo los anticuerpos monoclonales por los últimos 5 años. En esos 5 años, doctora, ¿ya usted tiene algo que pueda decir funciona en este caso? Claro, en República Dominicana y en Latinoamérica, porque resulta una cosa, yo me he convertido en la líder en monoclonales en Latinoamérica, porque aquí tenemos un sistema de salud diferente que se llama Sálvese quien pueda. Entonces, ¿cuál es la limitante que tienen los anticuerpos monoclonales? Es la cobertura del seguro médico. En Estados Unidos es la misma limitante porque la limitante número 1 es el costo. Y en Estados Unidos una aseguradora te lo va a cubrir si el paciente llena los requisitos y ellos tienen esa experiencia. Y aquí no lo cubre. No. Y cuando usted va a indicarlo, no se puede dar el teléfono, usted coge el teléfono y llame a la aseguradora de ese paciente y dice, mire, él necesita este anticuerpo. No, yo le escribo una carta. Bueno, pero está Y bien. estoy haciendo un y precedente. siempre contestan que no. No, porque yo le doy una carta al paciente justificando para que Y él hace la exacto, gestión. hay algunos que tienen seguros privilegiados, y yo quiero hacer un precedente. He hablado con varios senadores para que lo incluyan en medicamentos de alto costo, porque la migraña es una enfermedad Y discapacitante. su hermano, el director de SENASA, no ha podido incluir en el subsidiado eso. Mira, lo que pasa es que aquí hay tantos problemas, doctor, también, que cuando tú ves que, yo tengo mi hermano. Es muy costoso eso. Muy costoso, doctor, porque tú tienes que invertir $500 mensuales Pero por 6 meses. $500 mensuales. Mínimo. Es decir, $6,000 al año. Espérese, porque los otros son más caros. El que viene aquí, que es una forma, Económica. no, es como un genérico del monoclonal, que es el iMovit, el que viene aquí. Entonces, mire, doctor, en Estados Es Unidos... decir, que el otro debe estar en No. $3,000. No, los otros valen $700 cada ese y $1,000. Doctora, pero a veces ya no es un producto, ya no es algo que se puede considerar experimental, porque a veces dicen que lo experimental. No, ya pasamos toda la fase. Ya pasamos toda la fase. Ya eso dejó de ser experimental No, hace porque pero yo lo tengo- consideran yo experimental para no incluirlo, tú No, sabes. yo tengo No. un problema que tiene que ver con lo que está diciendo Carlos. Doctora, 5 años usando anticuerpos. No, 5 años que yo estoy, Ok. yo estoy detrás de eso y con todos los criterios de inclusión y de Ok. exclusión. Si cojo pacientes privados con suficientes recursos para adquirir el de marca, el que no es genérico, ¿verdad? Instalo el tratamiento. Que muchos médicos lo ven y los pacientes te dicen, doctor, pero ese paciente no me miró ni a los ojos. Y entonces a veces hay pacientes con los que tú bregas, porque yo siempre he dicho que el médico tiene que invertir en su formación académica, pero en su formación personal. Tú tienes que buscarte un coach life, a veces para que te diga cómo tú puedes conectar con el paciente, el conectar con el público, con los pacientes. Mire, doctor, usted es un hombre maravilloso, usted es un hombre que es un líder, porque usted lo ponen en la televisión
y la forma de usted comunicarse. Sí, pero hay algo, doctora. Mire, le voy a hacer una anécdota. Cuando no teníamos pacientes en el Gautier, nos sentábamos debajo de una mata de mango que estaba en la puerta del hospital. Y los pacientes que iban entrando a emergencia, nosotros teníamos un juego que era diagnosticarlo solamente por el aspecto físico. Y entonces apostábamos, pero no dinero, nada, sino, te apuesto que es esto. Yo le quiero decir, en el caso suyo, que tiene ya más de 10 años en una especialidad, y no quiero decir más porque no quiero hablar de edades. Yo tengo 30. Y tiene 20 ya, ¿verdad? 30. Bien, doctora. En el 86. Hay enfermedades que usted ve sí. desde en que entra, ya sabe lo que tiene, pero ese paciente no acepta. Te dice, oye, me mandaste donde la doctora Robles y no me puso la mano. Me preguntó 2 o 3 cosas, porque desde que entró usted sabía lo que tenía. No, porque eso que tú ves a veces no es. Entonces, si tú no haces un buen interrogatorio y antecedentes familiares. ¿Y cómo comenzó eso? Mire, doctor, yo tuve un caso por telemedicina de un extranjero que lo llamaron, no es esa que te tiene que ver. Visita telemedicina, que él se negó al principio y se fue a una clínica famosísima y lo vio un neurólogo. Le dijo que él tenía un problema cervical, que se vaya para su casa, que él estaba asustado por la vacuna del COVID. Cuando él no se sigue sintiendo bien, no quedó cómodo, volvió donde el doctor, no quedó conforme con lo que dijo el doctor y hace la telemedicina, te estoy diciendo en 24 horas, hizo 3 consultas, 2 presenciales y 1 en telemedicina, y yo lo veo. Cuando yo lo veo, le dije, usted tiene un Guillain-Barré. Porque yo aprendí a hacer exámenes neurológicos a través de la pantalla. Y él se quejaba de debilidad en ambos brazos, entonces yo lo puse a caminar con mucha dificultad y a hacer lagartijas. Yo no puedo medir fuerzas a través de la pantalla, pero sí lo puse a hacer lagartijas, él no podía. Lo puse a agarrar un vaso, no podía, no podía abrir un pote, no podía. Entonces, yo tengo el suficiente criterio, creo que me lo dan los años, de cuando yo te estoy examinando, yo te examino y yo te digo, Carlos, mira, yo creo que yo tengo que verte. Cuando te den esos resultados, ven por aquí, porque yo quiero tocarte el cuello, yo quiero ver algunas cosas. Y lo otro para lo que sirve la telemedicina, para decirte, no, tú no eres un paciente de consulta. Tienes que ir vía emergencia porque tú estás haciendo un accidente cerebrovascular y hay que internarte. Entonces tú activas el sistema y llama a una persona que lo reciba y hace todo todo lo que tienes que hacer para que ese paciente llegue al destino que tiene que ir. Se me van, así como al doctor, se me van ocurriendo algunas preguntas a medida que usted va hablando. Usted ahora mismo bien dice, ¿y es posible detectar que una gente está entrando en un accidente cerebrovascular con tanta anticipación a partir de unos síntomas? Si un paciente te dice, doctora, yo estoy sintiendo arresto del lenguaje, por ejemplo, arresto o que tú no quieres hablar y no puede hablar, eso posiblemente sea una afasia. Y ahí probablemente hay una disminución del flujo, ¿no? ¿Y qué más? Si te dice afasia, de que tú eres derecho o zurdo, derecho, tú adivinas más o menos, tú determinas dónde está el hemisferio dominante. Sí. Te dice, doctor, estoy sintiendo un calambre o una debilidad, pero por favor, no le diga que se quede tranquilo, que eso es estrés, mándale a hacer una tomografía de emergencia. El 100% de los trastornos del habla son neurológicos. Porque yo oigo, está aprendiendo a hablar, tuvo un problema, siempre son neurológicos. Generalmente porque el área del Broca y el área de Wernicke están en el cerebro. Bien. Ahora, si usted no sabe hablar, porque tampoco porque tiene un trastorno en el desarrollo del lenguaje, por un trastorno neurológico generalizado, que son el espectro autista ahora, también sigue siendo neurológico. Bien. Doctora Robles, gracias y vamos a ver qué tenemos la semana que viene. Doctora, quisiera hacerle un regalo, porque usted le va a dar mejor uso que yo. Noel Ureña,
gerente general de Laboratorios MK Cosméticos, nos acaba de enviar una cantidad de cosméticos diferentes para diferentes usos, incluyendo VI rápido, fijador de rizos. No sabíamos si usted se iba a hacer unos Ay, rizos. pero me encanta, doctor. Así que un regalo fabuloso. Le hago el presente porque creo que usted le puede dar un mejor uso que nosotros. Noel Ureña, de Laboratorios MK Cosméticos, porque hay MK de genéricos. Farmacéuticas. Exacto. Gerente general, que están en la calle 21 de Villa Aura, en Santo Domingo Oeste. Gracias, Noel, a todos sus laboratorios que representan.